Muchas veces escuché la discusión si son las partes más importantes que el todo o por el contrario, si el todo es más importante que las partes. Viejo dilema que abarca desde la técnica hasta la filosofía. Quizás con un ejemplo lo podamos ver un poquito más claro. Un auto, como un sistema técnico, necesita del funcionamiento de las partes. Si alguna de las partes fallas, puede ser que aún así siga prestando su servicio de traslado, pero claramente afecta su prestación. Todo nos ha pasado que nos falla un amortiguador y seguimos andando hasta que se destruye, pero seguimos, tratamos, pero no andamos bien. O incluso, como me está pasando a mí ahora que me falla una lucecita, y bueno, sigo andando, pero en algún momento la tengo que arreglar porque si no, el auto no anda. O sea que nos ha pasado que se nos rompe algo y seguimos andando hasta que podemos, pero quizás eso que no afecta a corto plazo, a la larga se torna en un problema que tenemos que intervenir. Porque sí, el mal funcionamiento de las partes empiezan a afectar el todo. A esta altura quizás usted esté sospechando que voy a hablar de mecánica, pero no es mi intención ni tampoco soy bueno en eso. Esta disquisición de este comienzo me la despertó unos breves comentarios que me hizo en esta semana un conocido, que estábamos charlando y me hizo reflexionar sobre las partes y el todo. ¿Y de qué se trataba este comentario? Él estaba, o está, porque no es pasado, muy ilusionado con la marcha de la economía de nuestro país y muy contento, por consiguiente, con el gobierno actual. Le brillaban los ojos cuando me hablaba de todo lo que se está haciendo. Por fin, me dijo, se hace lo que se tiene que hacer. Y él vio que yo puse una cara medio escéptica, ¿no? De duda, y se sorprendió. Y bueno, a pesar de que yo le hice algunas consideraciones sobre lo que él me había hablado, sobre la economía, que la verdad que responde más a que yo viví varias veces estas situaciones, que espero que esta vez salga bien, lo vamos a decir ahora, siempre espero que a los gobiernos les vaya bien. Yo viví estas situaciones varias veces en mi vida, y entonces me hace ser un poquito escéptico, pero además porque tengo algunos datos que no me están gustando, y otros que sí. La inflación es un dato que me gusta. Pero yo le hablé más desde mi escepticismo, desde lo que había vivido, desde mi experiencia, de lo que yo sé de economía, porque la verdad que no es un tema del que yo sea un experto, más allá de lo que pueda leer y pueda mirar. Y ahí le hablé, entonces, saltando el tema de la economía, le hablé a mi amigo de las partes y el todo. Porque mi concepto es que es muy difícil valorar la marcha de cualquier sistema por la bondad solamente de alguna de sus partes, en este caso por la bondad de la economía. Lo que hay que mirar es el todo, cómo funciona todo el sistema, porque si no, como decíamos en el ejemplo del auto, en algún momento esa partecita que está fallando pero que no la vemos porque todavía anda bien, el auto, el funcionamiento de todo el auto, esa partecita que falla empieza a resentir el funcionamiento de la máquina. En los 90, y sí, yo tengo mi edad, ya en los 90 era adulto, en los 90 muchos de aquellos que no habían perdido el trabajo, porque muchos lo perdieron, no quiero ser injusto con esto, pero muchos de los que no habían perdido el trabajo alababan al gobierno de Menem por la estabilidad, por el crédito. También hay que decirlo, muchos pudimos acceder, yo accedí a la vivienda en esos años, se accedía a bienes de consumo, a electrodomésticos, se compraba en cuotas. Y se había acuñado una frase, que después se volvió a repetir en otro gobierno, pero se había acuñado en este, que decía, roban pero hacen. Más que una frase era un justificativo que se vio claramente en la reelección del 95, donde Menem se impuso claramente. Aun cuando la gente criticaba, todos decían, yo no lo voté, pero ganó muy claramente, así que todos lo votaron. Y decían, roban pero hacen. Esa frase marcaba que alguna de las partes no estaba funcionando, como en el tema del auto. El amortiguador estaba fallando. Y había varias frases más, pero a modo de ejemplo tomamos esta, roban pero hacen. Tan era así que para justificar hechos de corrupción, en esa época, no sé si usted se acuerda, si en esa época lo seguía tan de cerca, pero para justificar los hechos de corrupción que hubo, hicieron volar la fábrica de explosivos de Río Tercero con las consiguientes víctimas que todavía hoy reclaman justicia.
¿Se acuerda? Una venta de armas ilegal, para que no se descubra lo que habían hecho, hicieron volar la fábrica de Río Tercero en Córdoba. O quizás, si vamos muy al fondo de la cuestión, debiéramos preguntarnos si la voladura de la Embajada de Israel o de la AMIA no tiene que ver con en algún punto, con los incumplimientos de Menem a sus socios del mundo árabe. Roban, pero hacen. Como la historia nos demostró, Menem supo vender su auto con fallas, ese auto que ya le fallaba bastante, lo vendió al gobierno que lo sucedió y a este le explotó la bomba. Ahí dejó de andar el auto. En el 2001, todos nos acordamos de la crisis del 2001, que tuvo esta bomba que le estalló, un poco por lo que recibió, no lo podemos negar, y otro poco por las propias ineptitudes, o por no poder haber querido ni podido cambiar a tiempo. Y ahora, volvamos al presente, cuando muchos solo miran la economía en el gobierno de Milei, me vuelvo a decir, y así se lo dije a mi amigo, que hay que mirar el todo. Y hay cosas que debiéramos mirar porque ya nos pasaron con varios gobiernos. Por ejemplo, el triunfalismo y la autorreferencia en extremo como si no hubiera nada antes de ellos. Eso los aleja del contexto y la realidad y los mete en un círculo vicioso de autoafirmación y de autoelogio, que no es propio solo de este gobierno. El kirchnerismo también lo hizo. Parecía que habían descubierto el mundo. Todo nacía a partir de ellos. Aquellos que veníamos trabajando hacía mucho en el terreno social y popular, nos molestaba un poco que nos digan que todo salía ahí porque había un trabajo previo grande que se había hecho. Parecía que habían inventado la rueda. Lo mismo para este gobierno. Pareciera que inventó la rueda. Y la rueda, les digo, si no lo saben, ya está inventada. Otra cuestión que para mí está fallando es la agresión permanente a quienes piensan distinto, que va creciendo y constituyéndose en una política de Estado. Lleva al autoritarismo esa agresión constante. ¿Es propio de este gobierno? No, otros también lo hicieron y les fue mal. ¿Quién no recuerda 678? Donde también había una agresión constante, sobre todo a periodistas, políticos, etc. ¿O quién no se acuerda del apoyo incondicional que le dio el periodista más escuchado del momento, con el rating más alto, sobre todo en televisión, que se miraba mucho en ese momento, a Carlos Menem, que fue Bernardo Neustadt? Él le hizo la mejor campaña que hubo. Como anécdota, no sé si se acuerda, hubo un programa que Neustadt no pudo ir porque se operó y lo reemplazó el presidente. Mire qué confundida que estaban las cosas. La otra cuestión que me parece que es importante, que hay que señalizar de las cositas que me parece que le están fallando al sistema, es hablar de la desaparición del Estado como garante de equidad. El Estado tiene un rol fundamental en garantizar la equidad para los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de eso, la nota que vamos a hablar de eso. Y me parece que hablar de la desaparición del Estado es un error que nos puede costar muy caros. Y además, en la desaparición del Estado, hacer desaparecer partes que son esenciales a lo que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, la desaparición de la obra pública, que significa calidad, que significa desarrollo, que significa equidad. No hay más obra pública en la Argentina, por lo menos del Estado Nacional. Sí la hay de algunas provincias, de algunos municipios, pero no del Estado Nacional, que es muy importante. Ni el menemismo se atrevió a esto. Como cuestiones más simbólicas, pero casi les diría que más importante por todo lo que hemos avanzado en estos años, la menospreciación de la mujer, de las cuestiones de género, un discurso otra vez filomachista, una cuestión muy desagradable. Fíjense la actitud frente a la discapacidad, donde el director de la Agencia de Discapacidad, de la ANDI, dijo en estos días que la discapacidad es un problema de la familia de la persona que tiene discapacidad y no del resto de la sociedad. Y además con total desparpajo dijo una mamá de un chico autista: ¿por qué yo pago peaje y vos no? Respecto de los derechos que han adquirido los discapacitados. Algo increíble, algo increíble. También noto en este gobierno, en eso que anda mal, cierto desprecio a la educación. Pasa desde el poco apoyo que le dan hasta el sálvese quien pueda, el abandono de las universidades, y también un mensaje subliminal que empieza a aparecer cada vez más, que es un mensaje de época, pero que este gobierno lo pone arriba de todo, pero es un mensaje de época, no es solamente de este gobierno, diciendo que no es importante estudiar, que con un curso de esto, de lo otro,
se puede hacer el software que se hace rico y hace un unicornio. No, eso no es cierto. Los que hicieron unicornio o tenían mucha plata familiar. Galperín no nació en Villa Fiorito, nació en Recoleta. Galperín es el dueño de Mercado Libre y supo, con muchísima inteligencia y muchísimo estudio, supo hacer Mercado Libre. El estudio también estuvo ahí. Miremos los países más poderosos que hacen al respecto. Le ponen todo a educación, porque saben que ahí está la cuestión. Y la otra cuestión es dejar de lado la salud pública. Ellos dejaron de lado la salud pública, eso es gravísimo para un pueblo. Tratan también, y yo lo veo como un defecto del discurso, nos imponen un modelo de familia, como un modelo de familia única, como tiene que ser. Y lo más, no iba a decir gracioso, no es la palabra, lo más notorio es que aquellos que nos quieren imponer un modelo de familia no tienen la familia que nos tratan de imponer, porque son todos solteros, sin hijos, como el presidente, la vicepresidenta, los filósofos que tiene alrededor Milei. Ninguno tiene familia como por ahí entendemos como familia más nuclear, pero hoy hay tantas maneras de ser familia que bueno, hasta por ahí me tengo que decir, está bien que ellos tengan esa manera de ser familia estando solos, pero es difícil hablar de hijos, familias, cómo tienes que crear a los hijos cuando no has creado a ninguno todavía. Sé que es polémico, pero lo estoy viendo y algo de ruido me hace. Lo otro que también hace ruido es que desconocen datos económicos que impactan sobre el modelo y que lo van deteriorando. Por ejemplo, importaciones versus exportaciones. Crecen astronómicamente las importaciones, las exportaciones se mantienen y eso va dándole un golpe a la balanza comercial que nos va a hacer ruido en algún momento. Y podría seguir enumerando mucho más, pero no quiero ser un opositor, pero sí quiero marcar algunas cosas. Porque no podemos ver solo una parte, considerar una partecita que es la economía, que para usted seguramente es la parte más importante, pero no deja de ser una parte, y no criticar lo que no anda bien. Lo que hay que considerar es que si lo que anda mal, no se terminará siendo puesto lo que usted cree que anda bien. Quizás la frase del momento pueden pensar son autoritarios pero bajan la inflación. Y eso, como el roba pero hacen que decíamos en la época de Menem, no nos lleva a ningún lado. Ya sabemos cómo termina ese tipo de frases. Además, no es cuestión de hacer nada extraordinario para que la cosa mejore. Solo se trata de que las instituciones de la democracia funcionen porque tienen incorporados los mecanismos para que se vaya por el buen camino.